Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué hora estén viendo este video. Mi nombre es Larry Aldana del Colegio Canapro del curso 11B. Hoy vengo a presentarles una pequeña presentación sobre intervalos. Esa presentación está dada por un proyecto de mi área de cálculo. Así que sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es un espacio métrico comprendido entre dos valores. Específicamente, un intervalo real es un subconjunto conexo de la recta real, es decir, una porción de la recta entre dos valores dados. Esto quiere decir que un intervalo son aquellos valores dados entre determinado espacio. ¿Cuál es este espacio? Bueno, para irnos más allá, primero debemos tener en cuenta cierta simbología. Esta simbología que les estoy mostrando en este momento es la simbología utilizada en matemáticas, pero para los intervalos solamente necesitamos estos, principalmente. En la columna azul podemos ver conjunto de los números reales. Los intervalos son de números reales. Debemos tomar en cuenta eso, que son los números reales. Abajo podemos ver el símbolo que significa perteneciente al conjunto, que eso lo vamos a ver más adelante en qué vamos a utilizar ese símbolo. En la columna amarilla podemos ver el igual, menor que, menor o igual que, mayor o igual que. Estos símbolos son súper importantes y son los más principales a la hora de hablar de intervalos. Para el que no tenga comprendido muy bien cómo se utilizan estos símbolos, le voy a dar un pequeño tip. Muchos se confunden a la hora de utilizar estos símbolos, pero en realidad hay un método muy fácil, que es, imaginen que el símbolo es una boca y que la boca se come al dato mayor. Teniendo eso en cuenta, ya el tema de estos símbolos debe ser muy simple de comprender. En los intervalos también se utilizan estos, que son datos muy importantes, o bueno, cómo se representan. Hay que tomar en cuenta que existen los intervalos abiertos, los intervalos cerrados, los intervalos semiabiertos y los intervalos semicerrados. Esto lo vamos a ver más adelante. En los intervalos también se utilizan las uniones y las intersecciones. Sin embargo, eso lo vamos a ver en otro video. Tipos de intervalos. En este intervalo de desigualdad tenemos esta notación y que se puede representar en una recta real. Bueno, aquí que podemos ver x mayor que 2. Eso en una notación se puede representar como intervalo abierto. ¿Por qué intervalo abierto? Porque ahí nos está diciendo que 2 no está incluido en el intervalo. Por eso se coloca en paréntesis. Cuando un intervalo es abierto, se coloca en paréntesis. Entonces, en este caso, x, quiere decir todos los números superiores a 2. Eso en una recta se representa superiores a 2, hasta infinito. Pero entonces se preguntarán, ¿cómo podemos añadir el 2 en el intervalo? Entonces para eso se usa el mayor o igual que o el menor o igual que. En este caso podemos ver x es mayor o igual que 2. Esto en la notación se representa ya no con un paréntesis, sino con una corchea. Corchea 2, infinito, paréntesis. ¿Por qué el infinito no se coloca en corchea? Muy simple. Corchea quiere decir desde el dato que nos están dando. Entonces, el dato infinito no nos está diciendo un dato como tal, sino nos está diciendo que el intervalo va hasta infinito. Entonces es imposible determinar un dato y decir en una recta, al momento de graficarlo, que va desde infinito. Así que se representa siempre de manera abierta. Bueno,
En este intervalo tenemos x mayores o iguales que 2. Eso quiere decir que el 2 está añadido en nuestro intervalo. Entonces, desde 2 hasta infinito. Entonces también se da este caso. En este caso, ¿qué se hace? X es menor que 2. Como no tenemos x, al igual que en el dato anterior, se utiliza infinito. Pero no se puede utilizar infinito porque nos están diciendo que son menores. O sea, que nuestro intervalo son los menores a 2. Entonces se utiliza menos infinito. Eso en una recta, se podría graficar de esta manera. De manera, en este caso, ahora vemos x mayor, ahora vemos x menor o igual que 2. Eso quiere decir que el 2 ahora está añadido en nuestra recta. Ahora en este caso podemos ver un intervalo que nos da un determinado número de datos que están en el intervalo. En este caso, los números que están entre menos 2 hasta 2. Eso quiere decir, de manera de notación, se utiliza paréntesis, menos 2, 2, paréntesis. De manera abierta, eso en una gráfica la podemos graficar de esta manera. Entonces, cuando ya se llega, en este momento, se utiliza un semicerrado. Eso quiere decir que el menos 2 está añadido a nuestro intervalo. Eso en una notación se describe de esta manera con la corchea. Y en la gráfica se utiliza desde el menos 2 hasta los inferiores a 2. Estos representados por la línea roja son los que están en nuestro intervalo. Desde menos 2 hasta los números menores que 2. Si tienen alguna duda, sí, el 1.99999 también está incluido en nuestro intervalo. El 2 no. Aquí también lo invertimos. O podemos utilizar un intervalo totalmente cerrado. ¿Cómo se describen los intervalos? Tomando en cuenta que los intervalos son unos conjunto de tal a tal punto, se describen de este modo y era lo que les decía de los símbolos que se utilizan en matemáticas. Se cierra con una llave y esto quiere decir x pertenecientes a los reales tales que menos 2 menor que x menor que 2 se cierra la llave. Eso quiere decir que en nuestro intervalo estamos utilizando los números superiores a menos 2 pero inferiores a 2. En este cerrado, que quiere decir llave, x pertenecientes a los reales tales que menos 2 menor o igual que x menor o igual que 2. Eso quiere decir que nuestro intervalo comprende desde el menos 2 hasta el 2. Esos dos datos también están en nuestro intervalo. Aquí hay algo con lo que debemos tener mucho cuidado en los intervalos. Y es con los infinitos, si lo vamos a poner en una descripción. Y es que los infinitos no se colocan en la descripción, ya que sobran. Entonces se representan de esta manera. Este es el caso dado de menos infinito. X pertenecientes a los reales tales que x menor o igual que 2. Eso quiere decir que el 2 está incluido en nuestro conjunto hasta menos infinito. Pero ¿qué sucede si desde 2 hasta infinito? Bueno, y aquí hay algo con lo que mucha gente suele cometer un error. Es que, como les digo, el infinito no se coloca, pero no se puede colocar el 2 primero y después el x, sino que por regla general se utiliza primero el x
se voltea el símbolo y se coloca el 2. Entonces, eso quiere decir x pertenecientes a los reales, tales que x mayor o igual que 2. Esto es algo con lo que deben tener mucho cuidado en los momentos de intervalos. Estos son los aspectos básicos que debemos tomar en cuenta, tenemos que tener presente de los intervalos. Esta descripción rápida pero funcional espero que les haya sido de mucha ayuda. Yo por ahora me voy despidiendo y muchas gracias por ver mi video. Hasta luego.